En estos 3 próximos videos vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar lo de las lecturas de bases de datos. Entonces, primero elegí el crimen en México para revisar qué tan bien va el gobierno actual con respecto al combate al crimen organizado, vamos a pensar. Para eso, la base de datos, me bajé del secretariado oficial o no sé qué, tiene por ahí palabras con letra ñ y con acentos. Por lo tanto, el codificado normal, que es el UF8, que se utiliza normalmente de base, no funciona. Entonces no carga la base de datos. Entonces uno tiene que utilizar un codificado diferente, que es este de aquí, este nombre horrible, ISO 85591, que es el que corresponde al español. Entonces, si ustedes quieren meter letras extrañas, como la ñ, o como letras, caracteres chinos o japoneses o islámico o cirílico, cualquiera de esos, necesitan utilizar un codificador diferente. Entonces ustedes busquen el que necesitan para sus casos. En el caso del español, este es el que van a utilizar. Y para eso vamos a utilizar una paquetería que se llama String Codings, ¿no? Entonces, lo único que hace esta paquetería es transformar las letras que están en un formato raro en el código que pueda entender la computadora y viceversa, ¿no? Entonces, en el código que entiende la computadora en las letras que nosotros entendamos. Entonces, este string coding tiene uno que se llama open. Open simplemente va a abrir y leer el archivo, este archivo que nosotros le demos, ¿no? Entonces tiene que ser, copienlo tal cual, el read, coma, el nombre del archivo, ¿no? Entonces aquí ustedes van a poner el nombre que ustedes quieran y luego el tipo de codificador que quieran. Y eso va dentro del CSV file. Entonces, como les decía, ya aquí hay, por ejemplo, 2 paréntesis. Entonces, si además utilizáramos el de data frame, tendríamos 3 paréntesis y se empezaría a volver un poco latoso. Entonces, para eso, pues podemos utilizar este simbolito de barra mayor que y data frame, ¿no? Entonces aplicamos, le vamos a aplicar la función data frame a este coso de aquí, ¿no? Y eso me va a dar la base de datos del crimen organizado, o más bien del crimen en México, no del crimen organizado, del crimen, que es qué cantidad de robos se hacen, qué cantidad de asesinatos hay, qué cantidad de violencia, de violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de datos ahí adentro. Se tarda un poco en cargar porque porque es la primera vez que cargamos string codings y además para limpiar un poco la memoria, apenas cargué por eso es que está aquí en el número 5, apenas cargué el using CSV y el using data frames y el plots y demás, entonces todo se va a tardar un poquito más, pero bueno, ya lo cargó. Y ahí adentro tenemos un montón de cosas, ¿no? Entonces tenemos el año en el que ocurrieron. Esta base de datos es desde el 2015, porque a partir del 2015 se cambió la ley para registrar mensualmente y con algunas variantes de crímenes que no se incluían antes. Entonces, antes del 2015 sí hay datos, pero los datos son anuales y no tienen el mismo tipo de crímenes que hay a partir del 2015. Entonces tomé la base de datos desde el 2015 porque es desde donde se tienen los buenos datos de alguna forma. Además, la forma en la que se obligaba a registrar los crímenes era diferente. Antes me parece que había algo así como que si no se ratificaba no se consideraba o algo así. Ahora ya en principio a partir de esta fecha ya no es necesario ratificar, entonces el crimen tiene que estar registrado en principio desde la primera denuncia. Que por el sistema no lo hacen del todo al parecer, por ahí me chismearon, pero de alguna forma es una mejor base de datos a partir del 2015 que antes. Y no podemos comparar peras con manzanas, entonces vamos a quedarnos con la base del 2015. Ok, entonces tenemos ahí el año, tenemos una clave de la entidad que no nos importa mucho, la entidad que corresponde al estado, el municipio, una clave del municipio, qué es lo que se afectó, si se robó, si se atacó, si no sé qué, y hay un montón de cosas más que no se muestran aquí, ¿no? Hay 21 columnas de los diferentes elementos que hay aquí. Entonces vamos a pedirle que nos diga qué son las cosas. No podemos verlo porque no nos lo permite imprimir. Entonces le pedimos que
nos dé el nombre de todas esas cosas. Cuando la lista es suficientemente pequeña, pues simplemente le damos names esta cosa y ya nos va a imprimir. Luego vamos a ver otros trucos para que nos imprima también bonito los nombres y esas cosas así, porque lo que nos está generando es un arreglo. Si la lista es muy grande, de cientos, tampoco nos la imprimiría aquí, entonces tendríamos que darle alguna estrategia para que nos imprima. Entonces ya sabemos ahora sí, bien jurídico, tipo de delito, entonces ese va a ser uno de los importantes. Subtipo de delito, quizás si somos abogados, tenemos algún o conocen algún abogado, sabrán lo importante que sea el subtipo de delito, la modalidad, y luego viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, así hasta diciembre. Entonces esta es una mala base de datos en el fondo porque no nos permite tenerlo ordenado ya por fechas. Lo que a mí me parece que sería más adecuado es que pusieran una de las tablas fuera las fechas y luego viene la fecha en la que se cometió el crimen. Por supuesto, no quieren dar información de más porque eso puede ser que estemos dando información sobre las víctimas. Entonces, para eliminar eso de las víctimas se da esta versión de el mes completo. Entonces, quizás se podría poner en orden los meses, no sé, habría algunas maneras diferentes de hacerlo. Ya vamos a ver en el caso del COVID cómo lo hacen, que lo ordenan diferente, pero el caso es que está así, está incómoda a trabajarse la tabla. Entonces necesitamos de alguna forma poder comprimir esto adecuadamente. Ahora tenemos ahí también una de tipo de delito. Quizás no queremos graficar el tipo de delito, queremos saber sobre un tipo de delito en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero reconocer qué es lo que contiene cada uno de los que nos pudieran interesar. Entonces aquí están los tipos de delito, las entidades, los años, y de ahí en fuera simplemente es cuántos hay de aquí de cada uno de esos, ¿no? Entonces queremos revisar diferentes tipos de delito, pero que para eso necesitamos saber cuáles son los tipos de delito que hay. Queremos revisar la entidad en la que ocurre, pero necesitamos saber en qué entidades se está trabajando. Queremos revisar el año en el que ocurre, necesitamos saber en qué año se está trabajando y luego los meses pues ya nos lo da directamente. Entonces, para eso voy a borrar primero todos estos y vamos a ver qué es lo que hace. Por ejemplo, aquí con el tipo de delito, ¿no? Entonces, lo abrimos y ya nos da unique. Lo que nos está haciendo es de toda la lista que tiene 1 millón de datos aquí adentro, ¿no? 1,5 millones de datos. Revisa cuáles son los que son diferentes. Y los que encuentra diferentes son homicidio, lesiones, feminicidio, aborto, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hay 40 posibles delitos, ¿ok? Y algo similar podemos hacer con las entidades. Con la entidad, pues ya sabemos que nos van a salir los 32 entidades de la República, ¿no? Los 31 estados y la Ciudad de México. Y con el año, pues podemos esperar que van a salir 2015, 2016, 2017. Aquí le puse punto y coma, entonces no me lo imprime. 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, ¿no? Y ya son los que nos interesaban. Ahora sí, entonces voy a tomar cuántos delitos hay de una vez, cuántos años hay de una vez y cuántas entidades hay de una vez, ¿no? Entonces para eso les puse un N a los delitos, al año y a la entidad. Y voy a generar una nueva tabla que incluya, de hecho no es una tabla, sino un arreglo que tiene dimensión 3 esta vez. No tiene dimensión 2, o sea, no es una matriz, no tiene dimensión 1, no es un vector, sino tiene dimensión 3. Es una cosa un poquito más complicada. Y que entonces va a tener 3 valores que nos van a definir en qué elemento de este arreglo gigante estamos. Y va a ser, voy a poner 12 por el número de años. ¿Por qué? Porque lo tengo por meses. Entonces, ¿cuántos elementos voy a tener? Voy a tener desde el enero 2015 hasta diciembre 2021. ¿Ok? Entonces, en realidad, quizás podríamos eliminar los meses que no han pasado, pero por simplicidad voy a poner ese número de posibles valores en esa dirección. Luego voy a poner los 40 delitos que hay. Entonces, el primer elemento nos va a decir en qué fecha estamos, o sea, mes y año. El segundo nos va a decir en qué delito estamos.
Y el tercero nos va a decir en qué entidad estamos, ¿no? Entonces aquí con eso generamos ya nuestra arreglo casos que tiene 3 valores que van a definirlo, ¿no? Entonces, casos en corchetes abiertos, 1, corchetes cerrados, lo que nos va a decir es el enero 2015, el primer delito, que era, creo que habíamos dicho que era homicidio, y en la entidad 1, que era Aguascalientes, ¿no? Entonces, ¿cuántos homicidios hubo en enero del 2015 en Aguascalientes? Eso es lo que nos diría el casos 1,1,1, ¿ok? Ok, entonces ahora queremos rellenar este arreglo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a rellenar? Pues voy a hacer un for para todos los Is que están desde 1 hasta el número de delitos. Para las J desde 1 hasta el número de entidades. Y para los K desde el 1 hasta el número de años, ¿no? Entonces, el casos J, que es la entidad, vamos a ponerlo como aquí, ¿no? El caso J, algo, J, ¿no? El I, que es el número de delito, que es lo que habíamos definido aquí como delitos, lo pongo en este elemento. Y en el caso de la primera parte, que es la fecha, tengo que poner una parte que sea del 1 al 12, que son los años, digo los meses, más más la cantidad de años que han transcurrido. Entonces 12 multiplicado por la cantidad de años que han transcurrido. Entonces K menos 1. ¿Por qué? Porque si estamos en el primer año, entonces solamente nos interesan los primeros 12 meses. Si estamos en el segundo año, son los primeros 12 meses más los 12 meses del segundo año. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto nos va a ir generando los diferentes casos que queremos. Y ahí adentro, ¿qué es lo que voy a meter? Lo que voy a meter es para todos estos años, para todos estos meses, voy a hacer un resumen. Entonces voy a utilizar esta función describe. ¿Y qué es lo que le voy a asociar? Una suma, ¿no? Entonces con esto lo que le voy a estar dando es para mi entidad y para mi mes y para mi delito, voy a hacer una suma de todos los valores de el delito, el delito, la entidad y el año correspondiente, que en realidad es el mes correspondiente. Voy a sumarle lo de todos los meses que son desde el elemento 1. O sea, fíjense, aquí hay 21 elementos del arreglo crimen. Y los últimos 12 corresponden a los meses. Entonces le voy a sumar lo de los últimos 12. ¿Y cuáles son los últimos 12? El 10, el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Esos son los últimos 12. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, muéstrame en el mes de enero, en el febrero, en el marzo, en el abril, cuántos hubo en cada uno. Y de hecho, para todos los de enero, súmamelos. Para todos los de febrero, súmamelos. Para todos los de marzo, súmamelos. Entonces me está generando un arreglo de la suma de cada uno. Entonces les recuerdo que el describe lo que va a hacer es tomar todas las columnas, que son el mes de enero, febrero, marzo, abril, y eso lo va a volver un renglones de una columna que se llama variable. Y va a generar enfrente, como una segunda columna, los valores de las sumas. Entonces, para mi entidad y para mi año correspondiente, me va a dar para el año K y para la entidad y para el crimen correspondiente, me va a dar la suma para el mes de enero, para el mes de febrero, para el mes de marzo, etcétera, etcétera. Y como aquí puse los casos desde 1 hasta 12, entonces me va a dar un arreglo, lo está comparando con de este lado tengo 12 elementos de un arreglo y de este lado también tengo 12 elementos de un arreglo. Entonces me está equiparando cada uno de los meses, ¿ok? Y todo lo demás es genero un arreglo vacío de índices que voy a estar metiendo, ¿no? Entonces aquí esto es como el proceso no es tan rápido, le pido que me escriba cada 4 delitos qué tanto lleva de avance en mi actualización de esta tabla. Esta tabla ya es, o bueno, no es tabla, sino un arreglo de arreglos. Va a ser mucho más práctica que esta tabla de aquí, que está puesta, pues, o sea, 2015 en 1000 veces. ¿Para qué quiero eso?
¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es transformar en algo que ya es mucho más manejable, compacto y entendible. Pero eso se tarda porque tiene que ir buscando en cada caso cuáles son de Aguascalientes, cuáles son de Zacatecas, cuáles son de cada una de las entidades y cada uno de los delitos y hacer la suma, y entonces eso se tarda. Y como son muchos procesos, al final son varios millones de datos en total, si uno multiplica las entidades por los años, por los meses, por los delitos, y todo, pues nos sale el tanto de millones de datos sobre los cuales tiene que hacer las sumas. Entonces no es tan rápido y por eso le puse if módulo i, 4 módulo de i, 4, o sea, cuando i sea un múltiplo de 4, eso es que sea igual a 0, el módulo de esto, me va a imprimir el porcentaje que lleva de hacer este trabajo, ¿no? Y todo lo demás, como decía, es generar índices. Con el find all voy a encontrar qué delito es, ¿no? El tipo de entonces si el tipo de delito es el delito I, entonces lo considero, ¿no? Y entonces para homicidios esto lo que me está generando es un conjunto de índices de todos los que son homicidios. Y de entre todos los que son homicidios, me está encontrando, ¿no? Todos los que son de una entidad, ¿sí? Y de entre esos, todos los que son de un año. Y ya, después me hace los cálculos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo a correr. Esto pues tarda un poquito, entonces voy a pausar el video porque sí se tarda unos minutos en cargar la información. Ya terminó de correr esto. Y le di también a reducir el número de el texto que venía en estos de aquí. Básicamente todos decían otros delitos que atentan contra no sé qué, otros delitos que atentan contra, otros delitos que atentan contra violencia de género general o algo así, no sé. O sea, venían con un par de palabras más, pero eran demasiado largas estos nombres, entonces los reduje para que cuando se imprima en una gráfica o en un texto se pueda leer fácilmente y no tener que y no que estén encimados con los valores y cosas. También de aquí es simplemente hacer una versión de los casos totales. 84 es el número de años multiplicado por 12, ¿no? Entonces son todos los meses desde 2015 hasta el diciembre 2021. Y aquí pues simplemente se hace la suma de todos los de todas las entidades, ¿no? Entonces para cada entidad vamos a hacer para cada delito, que es la J, vamos a hacer la suma sobre todas las entidades. Y ya, eso es todo, básicamente. Ok, entonces con eso tenemos los delitos totales en el país por fecha. Ok. Ahora esto de aquí es simplemente para hacer una serie de gráficas. Entonces voy a poner el promedio, por eso es un promedio móvil. Entonces tomo lo de el mes, el promedio en 6 meses o en 7 meses en total, que son 3 meses para atrás y 3 meses para adelante del valor que estemos tomando. Por eso es que no puedo comenzar desde el 1, porque si comienzo desde el 1, pues no tengo los valores de el 2014. Y tampoco me voy a ir hasta muy adelante. Estamos en el mes 74 desde el 2015. Entonces tenemos hasta el mes 74, que es el de febrero. El de marzo todavía no lo tenemos. Los datos. Y como no tenemos los datos de marzo, abril, mayo, etcétera, pues por ahora están en ceros el número de delitos reportados, porque no hay los delitos reportados vía sistema nacional, no sé qué. Entonces por eso es que le tengo que restar al último mes, el 74, como les decía, es febrero. Entonces le tengo que restar 3 valores para el promedio. Y tengo que comenzar desde 3 meses más adelante, que es el mes cuarto y no el mes 1, para poder hacer este promedio móvil, ¿no? Entonces simplemente hago los meses desde el cuarto hasta el 71 y hago un promedio de los casos para el delito 1, que es los homicidios,
y la entidad desde la 1 hasta la 32 y sobre todos los meses que considero. Y todos los meses que considero pues es desde el K-3 hasta el K+3. Y eso lo hago sobre todos los K desde el 4 hasta el 41. Esos los pongo en azul y escribo el título que sea el tipo de delito y la entidad en la que estamos trabajando. Le agregué aquí una S y un espacio, el espacio pues porque quiero poner el delito, coma, espacio, la entidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, homicidio, no quiero que diga homicidio, sino homicidios. Entonces, por eso le puse la S. Entonces va a decir homicidios, Aguascalientes, homicidios, lo que sea, ¿no? Aquí escribo, aquí es simplemente, ahora sí, el número de casos desde el mes 1 hasta el que vayamos. Ya no tuve que poner aquí el primer arreglo, que sería 1 hasta 70 y tantos, porque ya está de alguna forma considerado en esta parte de aquí. Noten que le resto al final, al último posible, o sea, cuáles son los valores de los meses que tomamos. Tomo desde el 1 hasta el último menos 10. ¿Por qué? Porque no voy a ir hasta diciembre de 2021, donde no hay todavía casos reportados, sino hasta febrero de 2021, donde sí hay casos reportados, ¿no? Entonces, este primero es el promedio móvil. Este segundo es los casos reportados por mes. Y este tercero de aquí es un cuadrado que simplemente estoy haciendo con unos números. Es un rectángulo más bien gigantísimo, que lo que quiero es poner desde dónde comenzó el gobierno de López Obrador, ¿no? Para ver si hay algún cambio o no hay algún cambio en cada una de las entidades a partir de que entró López Obrador, ¿no? Entonces uno puede ver así visualmente, ¿no? Entonces uno puede poner aquí el color que quiera, que creo que no le puse, o sea, dejé que sí, puse el color en rojo, entonces a partir de, se va a ver un rojo, en cuadrado, lo puse lleno, fill, una línea punteada en la orilla, para que se vea realmente y con transparencia casi total, para que se vea claramente dónde está dónde comienza el gobierno del López Obrador y si hay algún efecto, si aumenta el crimen, si disminuye el crimen o lo que sea. Y le voy a poner aquí un sleep 3 para que sea para que dé tiempo de ver estos cómo cambian, ¿no? Entonces lo voy a cambiar ahorita para efectos del video, que no sea tan lento. A Sleep 1, ustedes si quieren detienen en cada uno de los casos, si lo quieren revisar sobre su entidad, cómo está la cosa. Y por ahora puse solamente homicidios, ¿no? Entonces vamos a ver el caso de los homicidios, cómo se ve. Hay que ser un poquito pacientes. Creo que no había graficado nada, entonces está cargando las gráficas. Ahí va, ¿no? Entonces pues ven, ustedes sacarán sus conclusiones de si tiene algún efecto o no tiene algún efecto el nuevo gobierno, o si empeoró, si mejoró o si simplemente está igual en cuestión del crimen. En algunos casos van a notar que sí es notorio una mejora, en algunos casos no es tan claro. Ahora uno puede decir, bueno, pues es que eso depende del estado en el que están trabajando. Quisiéramos ver, si queremos ver realmente cómo está la cosa para aquí quizás debí haber puesto en los ejes el mes y aquí la cantidad o yo qué sé. Bueno, si nosotros queremos ver sobre el gobierno, pues necesitamos medirlo no por estado, sino por el total, ¿no? Entonces vamos a hacer uno que sea el crímenes totales y hacer algo similar. Aquí hice una sola gráfica, no es el video todavía, pero pues, elegí algunos en particular. Y estas son lesiones, violación simple, violación equiparada, violencia familiar y en la región del periodo de AMLO y no periodo de AMLO. Lo puse muy, muy marcado con línea gruesa o línea con alfa 1 en el caso de los promedios y en alfa bajo los datos en total, ¿no? Mes por mes. Dejé el promedio mejor porque se ve que hay mucho ruido cuando no hay el promedio. Entonces prefiero poner el promedio a no el promedio. Quiero que noten que en todos estos crímenes hay
en realidad como una especie de periodo, se parece como un seno, ¿no? De hecho, este en particular, el de lesiones, va realmente como un seno, ni sube ni baja, sino que se mantiene más o menos parejo. Aquí lo estoy pesando, para que los pudiera graficar todos, los estoy pesando con respecto del máximo en el... Entonces aquí se ve, ¿no? Lo estoy pesando con respecto del máximo en el caso total de ese crimen, ¿no? Entonces lo más que puede haber es 1. El promedio pues no llega a 1 nunca, porque a menos que fueran varios que estuvieran iguales alrededor del máximo. Pero si no, pues nunca va a llegar a 1, pues se va a aproximar a 1 en el peor de los casos, y el mínimo pues puede ser hasta 0, ¿no? Entonces todos deberían de estar entre 0 y 1, que es lo que pasa. Bueno, quiero que noten que lo que tiene que ver con con las lesiones se mantiene, pero todos estos siguen como esta misma seno o coseno, o como quieran verlo, del tiempo, ¿no? Entonces, y casualmente es 12 meses, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una cosa que crece en algunos meses y decrece en otros meses. Y cuando decrece más o menos en la época navideña, y empieza a crecer inmediatamente después, tiene su máximo hacia el verano y luego vuelve a decrecer hacia la época navideña. De hecho, un poquito antes de la época navideña es cuando se tiene el promedio menor, aunque el menor sí corresponde con diciembre, ¿no? O sea, la época navideña en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos que están aquí todos en un mínimo, o aquí todos como en una especie de mínimo, todos esos corresponden a diciembre, ¿no? Entonces, la época navideña reduce todas estas cosas. Reduce las lesiones, reduce las violaciones. Simples y equiparadas son básicamente la misma cosa. Tiene que ver con que en México antes no se consideraba violación si no había una penetración del hombre directa, de hecho no del hombre, del pene en la mujer. Entonces, pues equiparada significa ya no necesita ser solo eso, sino que basta con que haya una penetración, aunque lo que metan era la mano o lo que sea, entonces se considera una violación. Entonces, pero le llaman equiparada. Es una cuestión de nombre nada más, pero en el fondo las dos son violaciones tal cual. En el caso de la violencia familiar, pues es todo lo que tiene que ver con las peleas dentro de las casas, ¿no? Entonces hay veces que hay incluso asesinatos, o hay golpes o violación, o hay muchas otras cosas dentro de las casas, pero se considera que es de un familiar hacia otro familiar, entonces se entra dentro de violencia familiar. Esta es una de las que es de los crímenes mayores en México, la violencia familiar. Y noten que tiene exactamente el mismo comportamiento que todas las demás. O sea, en realidad, prácticamente todas estas están dominadas por la violencia familiar. Si hay violencia familiar, va a haber lesiones, va a haber violaciones, va a haber pues violencia familiar, obviamente, ¿no? De los 4 tipos. Y de hecho hay también el acoso, no lo puse aquí, pero hay una clase de acoso que también es muy frecuente en violencia familiar. Con esto quiero decir, uno puede notar que la gran mayoría de esta clase de delitos en realidad suceden en el rango de las familias. Entonces uno lo analiza, lo ve, los grafica, los ve. Entonces, los puse yo así también para mostrarles en la clase, pero sin una expectativa de qué era lo que debía de suceder. Y me topo con que hay unos cuantos crímenes que siguen esta situación de ser como un seno. Entonces uno dice, pues están correlacionados, y va uno a buscar un poco más y se encuentra con que la correlación es más o menos natural, porque ahí es donde suceden las cosas. Todo sucede básicamente en la familia. Entonces, si la familia está molesta, pues entonces hay más crímenes que si la familia no está molesta. Casualmente, en las épocas navideñas, pues se trata de una especie de convivencia benéfica de alguna forma. Entonces muchos de los crímenes se reducen. También el hecho de que tengan que ser públicos, porque la violencia familiar muchas veces encerrados en sus casas, pero cuando ya tienen que invitar a los primos, a los tíos, a los cuñados y no sé qué, muchos de esos crímenes se reducen porque la gente se siente apenada de cubrir, de portarse así. O esa es mi interpretación, no sé si sea lo correcto, pero me parece que es así. Entonces, solo así como fácil y rápido, uno lo grafica y ve que hay unas correlaciones ahí con el crimen en esas cosas. Ahora, que me gustaría saber mucho qué opinan todos ustedes, todos los que lo ven, y si se lo platican a sus familiares para ver qué opinan sobre estas interpretaciones. Me gustaría tener un feedback al respecto.
por pura curiosidad, no es porque haga algo al respecto, no haga algo con ello, sino por pura curiosidad. Y ahora vamos a hacer un poco el videito sobre los diferentes crímenes, ¿no? Entonces los voy a poner a correr aquí. Entonces vemos que en el caso del homicidio, sí hubo una decreción en el año. En el caso del feminicidio iba creciendo, se detuvo, no hubo una mejoría, pero en cambio, por ejemplo, los delitos, el secuestro mejoró muchísimo a partir de la entrada de AMLO, eso estuvo bien. El tráfico de menores se mantiene bajo, el rapto se mantiene bajo, aunque empieza a subir otra vez. Pero si aquí quizás medio mantiene, pero si se dan cuenta, estos delitos de índole sexual, pues sí hay algunos que mejoraron un poquito, pero la mayoría no. La mayoría en realidad siguen aumentando. No es que empeoren de manera particular con AMLO, pero no ha habido una mejora. Y en este caso sí, por ejemplo, ¿no? Entonces el delito contra la libertad sexual, no sé qué, eso tuvo un incremento muchísimo a partir de AMLO, muy notorio. Entonces como que eso explica por qué hay el movimiento feminista tan fuerte. Porque en realidad no se está atendiendo ese problema, se están atendiendo otros problemas. Y qué bueno que están mejorando algunas cosas. Por cierto, estos picos aquí que se ven gigantes en algún momento corresponden a la pandemia. La pandemia tuvo un efecto y tuvo ese efecto de generar una caída en algunos de los crímenes, ¿no? Entonces por ejemplo, tuvo un efecto grande. Aquí también otros delitos contra los menores, incluso corrupción de personas, trata de personas. Hay muchos que están en otros delitos contra la sociedad. Hay un montón que se redujeron durante los primeros meses de la pandemia. Después otra vez como que toman su curso normal. Pero durante los primeros meses de la pandemia, 1, 2, hasta 3 meses en algunos casos, se redujeron notoriamente. Pues, la falsificación, el robo a casa habitación, la invasión, todas esas cosas se redujeron pues de manera normal, porque ya la gente está en sus casas, no tiene ni chance de hacer, o sea, ni vale la pena salir a falsificar en algunos casos o a invadir. No se puede invadir una cosa que está ocupada. En fin, todos estos tienen ahí su explicación. Piénsenlo ustedes como quieran. Creo que es un análisis que todos tenemos que hacer. La excusa es que estamos viendo cómo analizar bases de datos. En el fondo ustedes no van a analizar esta clase de bases de datos en general, pero creo que es algo que todos tenemos que hacer en el análisis de en qué cosas está mejorando y en qué cosas no están mejorando cada uno de los gobiernos. Y entre más datos tenemos y más capacidad tenemos para analizarlo, lo podemos hacer mejor. Esto, como compártanlo. No me refiero a este video, sino a ustedes hagan sus propias gráficas y compártanlas, presúmanlas, hagan sus análisis, compártanlo con sus amigos, con sus familiares y también compártanlo conmigo porque quiero saber un poco la opinión que tienen, qué conclusiones tienen. Todas estas cosas de análisis pues no son directas, no es como que si sucede esto tiene que suceder aquello. Pero hay un poco de interpretación en el asunto que si uno piensa un poquito en cómo funciona la sociedad, puede llegar a una buena explicación de por qué está sucediendo tal o cual efecto y por qué algunos delitos se están atacando, mejorando, algunos no. Puede ser, algunos tienen que ver con que ahora se están denunciando las cosas. Yo tengo mis dudas de si en todos en los que están creciendo es porque se esté denunciando más. Ustedes piénsenlo y realmente coméntenlo. Creo que es un ejercicio que vale mucho la pena hacer. En fin, en el siguiente video vamos a ver algo sobre el COVID.